2. Mi experiencia con Jesús. Aquella resplandeciente mañana de aquel domingo de diciembre se adelantaba el grandioso acontecimiento que había estado esperando durante 7 años, que era la edad que tenía de haber llegado a ese planeta que llamaron Tierra. Yo era un niño muy delgado, trigueño, de ojos grandes y orgulloso de estar llevando un vestido negro de paño, con el que años anteriores mis 3 hermanos mayores lo habían usado. Tal vez era mi herencia por ser el último de 9 hermanos. El templo de mi pueblo se encontraba adornado para la ocasión. Muchas niñas y niños recibirían ese día su primera comunión, y yo estaba allí en medio de todo, expectante. No era raro escuchar la larga homilia, ya que desde que nací, mi madre me había llevado todos los días al templo donde participaba de las largas misas. Ella era muy religiosa. Era integrante desde muy joven de las Legionarias de María. De hecho, hasta los 99 años que vivió en este planeta fue legionaria, partiendo un 7 de diciembre. Mi madre fue una santa, doy fe de ello, ya que, gracias a ella, me enamoré de mi amado Jesús, aunque en ese entonces no comprendía ese amor. Entre las muchas cosas que mi madre hacía, todos los días después de terminar las labores de la casa, me tomaba de la mano y nos íbamos por el pueblo. Ella tocaba las puertas de madera envejecidas de las casas de aquellos barrios abandonados por el sistema. Yo no lograba entender lo que ella hacía. Simplemente observaba en silencio. Cuando abrían, solo preguntaba si había enfermos para orar por ellos. Siempre habían enfermos. Entrábamos los dos y aquello fue una experiencia que marcaría mi vida para siempre. Pude observar la fragilidad del ser humano. Enfermos, casi siempre terminales, recostados en camas donde no se podían mover, y las llagas que supuraban un líquido amarillento, plasmaban en ellos el dolor y el sufrimiento de una vida que se iba lentamente. Mi madre los saludaba con una amplia sonrisa, una sonrisa que los transportaba a una dimensión desconocida, una dimensión que lograba en ellos pasar de una mueca de dolor a una profunda paz. Acto seguido, se postraba de rodillas y, tomado sus esqueléticas manos, comenzaba a orar. Después de orar, los aseaba, algo que yo sentía que su familiar no hacía. Mi madre no sentía asco, no usaba guantes ni nada parecido. Nunca se enfermó, ni contrajo ningún virus. Con sus propias manos les iba sanando las heridas. Luego tomaba sus ropas y las lavaba a mano sobre una piedra. En esos tiempos aún no llevaban lavadoras al pueblo. Por último, observaba la cocina de aquella casa y si les faltaba comida, al día siguiente regresaba con algo de mercado. No era que ella contara con recursos, pues habían sido desplazados de sus tierras, y desde aquello mi padre biológico nunca pudo volver a levantarse económicamente. Así que mi madre tenía unas botellas grandes de vidrio, las que utilizaba para ahorrar el grano. Sí, todos los días sacaba un puñado de la preparación diaria y los depositaba en las botellas. De ese ahorro era que ella podía compartirle a los enfermos que ella visitaba. Mi madre también se encargaba con otras señoras del aseo del templo y de todo lo que tenía que ver con los rituales católicos, como adornar las estatuas para la conmemoración de la Semana Santa y de todas las otras fiestas religiosas que celebraba la parroquia. Yo estuve siempre con ella y pude apreciar en primera fila lo que ella hacía. Los sábados se iba para los barrios del pueblo y reunía niños y niños a los que catequizaban, enseñándoles los diferentes rezos católicos. A mí personalmente me gustaba asistir, esperando con ansia al final, ya que nos daban un dulce a cada niño. Uno de los rituales de mi madre era el de rociar la casa con agua bendita, por lo que semanalmente me enviaba a la parroquia con una gran botella de vidrio vacía, para que el cura del pueblo le enviara el agua bendita. Lo que seguía fue un secreto, que mi madre nunca se enteró y que hasta ahora descubro. La primera vez, recuerdo que llegué con el gran botellón de vidrio que pesaba, tal vez por mi corta edad. Me acerqué al cura y le di la razón de mi madre. Él, sin mirarme siquiera, me dijo que tomara el agua de una llave,
que se encontraba cerca al piso y donde conectaban la manguera para el aseo. Yo, muy obediente, llené la botella y volví donde el cura. Este, sin mirarme, me dijo que me retirara, ya que toda el agua de la parroquia estaba bendita. Me retiré desconcertado. Mi madre me estaría esperando con un agua bendita, bendecida, como decía ella, por manos del propio cura. Caminé por largos minutos con el botellón lleno de agua y a través de los poros de mi piel el sudor empapaba mi camisa, hasta que llegué a la casa. Mi madre esperaba el agua y pude descubrir a través de sus ojos su alma, un alma pura, un alma que me transportaba al reino de los cielos. Su fe me conmovió hasta la médula de mis huesos. ¿Cómo decirle que el cura no había bendecido el agua con sus manos? ¿Cómo destruir lo que ella había construido? Así que le aseguré que el cura había bendecido el agua con sus manos. Su sonrisa me dio su aprobación. Pero a partir de ese día, cada que mi madre me enviaba por su agua bendita, yo rodeaba nuestra casa, que tenía un lote grande lleno de árboles, y sin que ella me viera, llenaba el botellón con el agua que llegaba a nuestra casa. Esperaba un tiempo prudente y le entregaba su agua bendita. Creo que nunca me descubrió. Ahora me encontraba allí, esperando recibir el cuerpo de Cristo. Tengo que compartirles que nunca le confesé al cura lo que hacía con el agua. No creí que fuera merecedor de tan importante verdad. Tengo que reconocer que cuando salía el cura a celebrar la Eucaristía, yo sentía que era el mismo Dios en persona quien la celebraba, y observar que se iba acercando a mí, pobre pecador de 7 añitos, hizo que mis piernas temblaran levemente. El deseo de tener el cuerpo de Cristo en mi cuerpo hizo abrir mi boca y poseerlo con vehemencia. Después de aquello, no faltaba un día a la misa para recibir la comunión. Era feliz, muy feliz. Trataba de no cometer ninguna falta, de no cometer ningún pecado. Mi objetivo era llegar a ser como el cura del pueblo, aunque realmente no entendía una palabra de las que salía de la boca del cura. No sé si eran los parlantes muy viejos o el eco que se producía en las paredes del templo. Solo quería estar rodeado de la presencia de Dios, así no entendiera nada. Sucedió aquel domingo cuando faltaban escasamente unas semanas para cumplir mis 8 añitos. Era una misa solemne. El templo estaba repleto. Los feligreses llenaron hasta el parque que quedaba al frente de la parroquia. Mi madre había alcanzado puesto en la tercera hilera de las bancas. Todo estaba lleno a reventar. De pronto, mis ojos se fijaron en las sillas rojas acolchonadas que estaban al lado izquierdo del altar. Eran las sillas de un color rojo escarlata, donde se sentaban las damas rosadas del pueblo. En otras palabras, las mujeres más pudientes de la sociedad. La misa no había comenzado y unos niños hijos de aquellas se encontraban sentados en las sillas. Y mis ojos se abrieron desorbitados al descubrir que había una silla vacía. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el altar, como el atleta que después de mucho esfuerzo logra llegar a la meta. Allí estaba, sentado en medio de los otros niños que me miraban sin comprender. Créanme que yo tampoco entendía. Solo dejaba que la felicidad que sentía recorriera todo mi cuerpo y miraba desde allí el rostro de preocupación de mi madre, que con un gesto me decía que me bajara de aquel lugar. No le obedecí. Por el contrario, como un rey que toma posesión de su trono por la fuerza, me aferré con todas mis fuerzas a la silla. Esto duró apenas unos pocos minutos, porque de la puerta trasera del altar salió el cura, revestido con esa túnica que impresionaba mis inocentes ojos. Se acercó. Creí por un momento que me daría el cuerpo de Cristo, pues para mí era casi Dios. Sin embargo, su mano derecha apretó con fuerza mi oreja izquierda y me levantó de la silla, llevándome hacia las escaleras que daban a las bancas de los feligreses. El dolor era profundo, pero más fuerte era el dolor que sentía en mi alma. No lograba comprender el por qué los otros niños continuaron sentados en las sillas y solo me había sacado a mí. Fue en ese momento que descubrí mi pobreza.
Mis zapatos estaban rotos y raídos por el tiempo. Vestía una pantaloneta a la que no le cabía un remiendo más. Y mi camisa estaba desgastada por las innumerables lavadas que había tenido que soportar. En cambio, los hijos de las damas rosadas vestían ropas y zapatos finos. No había comparación. Miré al cura a los ojos. Su nombre era Tiberio. Por respeto a su memoria no diré sus apellidos. Y los ojos de aquel niño de casi 8 añitos lograron ver el infierno profundo que había en aquel ser. Mis ojos se nublaron por el llanto. Ni los ruegos de mi madre lograron impedir que me fuera de aquel lugar para nunca más volver. El Dios en el que había creído se acababa de derrumbar. A mis casi 8 años renuncié a la religión católica, y no hubo poder humano que me convenciera de lo contrario. Pasaron algunas semanas y estábamos allí, frente a ese paisaje que la naturaleza va tejiendo día a día. Con el solo propósito de ayudarnos a motivar nuestra felicidad, los pájaros volaban de un árbol a otro, y en medio de las rocas, como salido de un cuento de hadas, brotaba un inmenso río que bañaba todo aquel lugar. Mi hermano mayorcito había querido llevarme de cumpleaños. Sí, cumplían aquel día mis 8 añitos. A lo largo de la orilla del río se agrupaban varios grupos de familias que acostumbraban a hacer los paseos de olla. Mi hermano me dejó en la orilla, ya que no había aprendido a nadar. Vi cómo él se alejaba y se subía en una de las rocas, lanzándose para hacer un clavado digno de una medalla olímpica. Yo no quería quedarme atrás, y me metí en las profundas y corrientosas aguas. Lo último que recuerdo es haber sido llevado al fondo del río por una fuerza sobrenatural. Tiempo después, descubrí que el río tenía muchos huecos y estos formaban aquellos remolinos. Algo extraordinario sucedió. De pronto estaba en una dimensión desconocida, un sitio donde se sentía mucha paz. No esa paz que prometen los hombres y que ocultan tras de sí, sentimientos mezquinos elaborados por la ambición que se anida en sus corazones. Aquello era realmente un estado de quietud del alma, de gozo, de conocimiento, de amor. No sentía temor ni angustia. Todos esos sentimientos de tristeza y de adversidad habían desaparecido. Podía ver y no tenía ojos. Vi la grandeza de la creación y en medio de ese gran universo pude ver un puntito en el que como en un microscopio de laboratorio se acercaba ante mí, mostrándome la belleza de lo que hasta ahora habíamos llamado tierra. Nada más alejado de la realidad. Lo que lograba ver eran grandes extensiones de un verde natural que se entremezclaba con diversos colores, océanos y fuentes de aguas cristalinas. Aquello no era tierra, era un paraíso. Un paraíso sin fronteras. No lograba ver por más que me esforzaba. Esas fronteras de las que siempre hablaba mi padre biológico. Fronteras que separaban las ciudades y los países. Y comprendí que esas fronteras solo se encontraban en las mentes calenturientas de algunos líderes. Tampoco logré ver esa gran cantidad de profecías que desde los comienzos de la humanidad han estado aterrorizando e impidiendo que puedan ver la verdad. Solo podía ver la palabra, y eso somos, palabra. Aquel hermoso paraíso había sido entregado de alguna manera para la raza humana. El aire, el sol, el agua, las plantas y las diferentes especies habían sido entregados para toda la humanidad, y no para que los disfrutaran unos pocos. Tal vez en un pasado remoto, alguien con un corazón egoísta y ambicioso encerró un gran terreno y les dijo a los demás que era suyo. Los demás, con corazones sencillos y humildes, le creyeron y comenzaron a servirles, convirtiendo el paraíso en un nido de criaturas amorfas, que se fueron alejando cada día más y más de la verdadera imagen de plenitud, de amor, de alegría, de gozo que debe caracterizar a un ser humano. Continuaba en aquella dimensión donde no existía el tiempo, era un eterno presente,
No vi cuerpo alguno, ni siquiera el mío. Mentiría si dijera que vi a Dios o alguno de sus ángeles. Sentía como si yo fuera una gran computadora. Me refiero a la esencia de la misma, no al aparato como tal, que recibía información, mucha información, información que hasta ese momento yo desconocía. Un poema repercutía en mi mente. Tenía que ver con una palabra que prometía protección y de ángeles que cuidarían de mí. Meses después una amiguita me regalaría un librito azul de salmos y proverbios. Nunca había tenido en mis manos una Biblia, porque en esos tiempos decían en mi casa que la Biblia no se podía leer porque enloquecía a las personas. Y mi amiguita pertenecía a uno de los primeros grupos evangélicos no católicos que había llegado al pueblo. El comportamiento de sus integrantes no dejaba ninguna duda. En sus reuniones gritaban, lloraban, se lanzaban al piso, alzaban sus brazos, contorsionaban y su predicador gritaba, cantaban. Realmente parecía cosa de locos. Por esa razón, tal vez en mi casa no había Biblia. Ahora, al abrir aquel librito, vi el poema que había recibido y lo identifiqué como el Salmo 91. Sin pensarlo un segundo, arranqué la débil hoja del salmo ante los ojos desconcertados de mi amiguita y sin decir palabra lo guardé como un tesoro en mi billetera. Ahora, desde aquella dimensión desconocida para mí, unos abanicos de conocimientos abstractos se depositaban en mi mente, como cuando uno toma una memoria USB y graba infinidad de cosas en ella. Allí no existían mis 8 añitos. La edad era algo completamente irrelevante. Me sentía parte de un todo. Veía, como lo dije antes, y no tenía ojos. Pensaba y no tenía cerebro. Escuchaba y no tenía oídos. Era tan libre en aquel sitio que no deseaba que terminara nunca. De pronto, vi el río donde me había ahogado. Sentí el aroma de las flores. Pude oler la variedad de alimentos que preparaban las señoras a la orilla del río en aquellas grandes ollas y no tenía nariz. En ese momento descubrí que aún no lograban encontrar mi cuerpo. Las mujeres gritaban, otras se habían postrado de rodillas en la arena suplicando al gran Dios. Los hombres buscaban por todo el río mi cuerpo. Mi hermano, sí, pude ver claramente a mi hermano con su rostro desfigurado, preocupado. Las lágrimas se confundían con el agua cada vez que se sumergía para continuar la búsqueda. Yo, de verdad me sentía tranquilo. No comprendía por qué todos estaban tan preocupados, tan angustiados, por qué las mujeres gritaban y lloraban. No lo entendía. Seguía disfrutando de aquel estado único e irrepetible. Hasta que en medio del río, algunos hombres traían el cuerpo delgado de un niño. Fácilmente se veía la desnutrición avanzada en aquel cuerpecito. Sus costillas se notaban claramente. Su cuerpo quemado por los 8 años de exposición al sol sin ningún cuidado. Desde donde yo estaba me parecía más una radiografía de las que sacaban los médicos con rayos X. Aquellos hombres dejaron caer el cuerpecito dormido en la arena caliente por el radiante sol. La multitud rodeó de inmediato el cuerpo. Nuevamente se escucharon los lamentos, gritos y lloriqueo de la gente. Yo estaba asombrado de ver aquello. No creía que aquel empaque de huesitos fuera mi cuerpo. No lograba identificarme con él y desde aquella dimensión de paz absoluta llegaron a mí los recuerdos. Recordé que éramos 9 hermanos y que la situación económica de mi casa no era la mejor. No se probaba la leche y cada que cumplíamos años podíamos comernos un huevo entero cocinado. Recordé que mi madre hacía grandes filas semanales para que le regalaran frijoles, los que traían de algún sitio lejano. Creo eso porque los frijoles tenían pequeños roticos y cuando mi madre los cocinaba salían unos animalitos pequeños que mi madre llamaba gorgojos.
pero era nuestro alimento diario. Eran duros. Mi madre no tenía olla a presión para cocerlos, y al ser nuestro alimento diario, mi hermanita y yo sufríamos para comerlos, por lo que recurríamos a la imaginación. Los dos nos sentábamos uno frente del otro, con el plato de frijoles. Yo cerraba los ojos y ella me preguntaba qué quería comer. Yo decía huevos. Ella me daba la cuchara de frijoles y créanme, yo sentía que era huevo lo que comía. Luego le tocaba el turno a ella, y así continuamos hasta que el plato estaba vacío. Esto lo hicimos por mucho tiempo. Ahora podía comprender el porqué de la desnutrición de ese cuerpo que al parecer era mío. Sentí pena, pena ajena. ¿Cómo entender que, habitando en un paraíso provisto de todo y para todos, una gran mayoría viviera en la miseria, desconociendo totalmente todo lo que por ley divina les pertenecía? Este paraíso tenía todas las riquezas para que mujeres y hombres vivieran como reinas y como reyes, en medio de paz y armonía. De en medio de la gente, un hombre se acercó al cuerpo, y por algunos minutos vi cómo trataba de reanimarlo. Los demás se alejaron un poco dejándole espacio. Pasó lo inevitable. Sentí un dolor inmenso. Dolor. Literalmente dolor. Cuando fui obligado a regresar al cuerpo. Fue un duro jalonazo y pude apreciar claramente cómo mi yo entraba a ese delgado cuerpecito, provocando inmediatamente que vomitara agua, que respirara y que volviera en sí. Al momento se escuchó un gran aplauso de la multitud, que eufóricos y alegres daban gracias a Dios. Mi hermano me abrazó fuertemente y bajo las miradas de la gente abandonamos el sitio, no sin antes prometerle a mi hermano que mis padres no se enterarían, ya que podrían castigarla. Así lo hice y así lo cumplí. Nunca nadie lo supo hasta este momento. La biblioteca del pueblo se había convertido en mi refugio. No era grande, se trataba de una casa antigua construida en una esquina y donde encontraba una gran variedad de libros viejos y deteriorados, pero que a mí me llamaban mucho la atención. Había 4 mesas de madera con sus respectivas sillas. Casi siempre el sitio se encontraba solo y eso me atraía, ya que desde la experiencia en el río me había vuelto un poco introvertido. Ya no era el mismo. Quería saberlo todo y además contaba con alguien especial que siempre estaba a mi lado. Un amigo que solo yo podía ver y con el que trataba temas muy importantes y desconocidos para mí. Temas relacionados con la verdadera esencia del ser. Aún así, no descuidaba a mis 36 amiguitos entre niñas y niños de mi misma edad que nos reuníamos sagradamente todas las tardes en mi casa a jugar. Eran niños de todo el sector con los que compartía las cosas de niños. Jugábamos al fútbol con una pelota hecha de trapos viejos, la cual cuidábamos como un tesoro. Corríamos todo el tiempo hasta caer agotados. Hacíamos comitivas, que era como un ágape. Cada quien traía de su casa algo para compartir. Papa, plátanos, verduras. En una gran olla cocinábamos todo esto y nos sentábamos en el suelo, bajo los árboles frondosos, donde cada quien servía la porción que quería comer. Esto lo hacíamos cada 15 días. Todo era muy bello. Éramos niños que nos maravillábamos ante todas las cosas que sucedían a nuestro alrededor, pero con los que no podía compartir mis experiencias personales. De hecho, traté de decirle a mi amiguito más cercano sobre mi amigo y sobre esos temas que compartía con él, pero su mirada se tornaba ausente. Le resultaba difícil comprender y más bien evitaba la conversación. Su nombre era Joselito. A los 17 años partió hacia las bananeras en busca de trabajo y allí fue asesinado. Mi amigo no era tan diferente a los demás, solo que tenía una mirada profundamente tierna y una sonrisa de dientes perfectamente blancos. No parecía muy mayor. Su voz era dulce pero muy segura.
Lo que me hablaba era una verdad que no podía refutar. Me guiaba, desde los problemas más básicos en la escuela, como aquel día que un compañerito de curso, que era el terror de todo el colegio, me amenazó con un machete porque no le daba mi refrigerio. Esa tarde a la salida del colegio, corrí con todo lo que daban mis fuerzas para escapar de aquel niño enfurecido que me perseguía diabólicamente con el machete en sus manos. No dije nada a mis padres, pero tenía temor de volver al colegio. Mi amigo, así lo llamaba, me dijo que tenía que volver al colegio y enfrentar mis temores. Le obedecí y regresé al colegio. El profesor observaba con mirada inquisidora a cada uno de sus alumnos. Su silencio lo decía todo. Había pasado al frente a la mitad del salón para que expusieran un trabajo que había dejado una semana atrás. La mayoría no lo había hecho, incluyendo al niño del machete. Mi amigo, quien me había inspirado a realizar la mejor cartelera y exposición, se me acercó y muy suave al oído me pidió que escribiera el nombre del niño del machete en la cartelera. Lo escribí a regañadientes ya que el niño no me había ayudado. Cuando me tocó exponer, llamé a aquel niño al frente y expusimos los dos. El niño estaba asombrado y guardó silencio. El profesor nos felicitó y sacamos la mejor nota. A la salida del colegio, el sorprendido fui yo. Aquel niño que era el terror de mis compañeros se acercó y me abrazó. Lloraba mientras me agradecía por aquel gesto que había tenido con él. Estaba feliz. Me compartió que en su casa había mucha violencia entre sus padres, causado por el alcoholismo de su papá, que siempre llegaba borracho y agredía a su mamá. A partir de aquel día, aquel niño se convirtió en mi mejor compañerito. Estudiábamos juntos y siempre estuvo pendiente que nada me faltara. Mi amigo me miró con aceptación y sonrió. Sentí que su sonrisa iluminaba mi rostro y su dulce voz como melodía musical se escuchó. El amor es paciente y servicial. El niño del machete fue mi mejor amigo. Años más tarde ocuparía un buen puesto de trabajo en el pueblo. En una reunión en la que fuimos invitados, me compartiría que su vida había cambiado desde aquella mañana, cuando vio su nombre escrito en mi cartelera. Hasta ese momento solo pensaba en violencia y muchas veces había contemplado el suicidio. Pero después de ese día, un rayo de luz lo guiaría por el camino del bien. Me encontraba confundido en medio de tantos libros en aquella vieja biblioteca. No sabía qué leer. Mi amigo me indicó un libro. Hablaba sobre los dioses griegos. Eran unos dioses que vivían en un lugar llamado Olimpo. Yo leía y mi amigo me explicaba. Los antiguos griegos habían tomado diversas creaciones religiosas y así fueron creando dioses a su imagen y semejanza. Siempre visitábamos la biblioteca en las tardes, hasta que pasado algún tiempo habíamos leído casi todos los libros, mi amigo y yo. La carrilera del tren, que funcionaba con carbón, era una línea recta que atravesaba todo el pueblo. Algunas familias muy pobres habían invadido una gran parte del terreno a la salida del pueblo, quedando sus casas en la mitad de la carrilera. Contaba con 10 años. Ahora tenía que producir aún más para llevar recursos a la casa, aunque no había terminado la escuela y ocupando el primer puesto en mi curso. Mi madre nunca supo qué significaba eso. Para ella era normal que la felicitaran cada vez que entregaban los boletines. A pesar de todo eso, me tocaba trabajar. Había decidido por mi propia cuenta hacer unos panes, los cuales preparaba con mucho amor y con buenos ingredientes. Era un solo tipo de pan, muy rico, decía la gente. Los preparaba después de llegar de la escuela, un número limitado. Realmente eran pocos, pero madrugaba todos los días a venderlos al barrio de Invasión del que les hablé anteriormente. Caminaba por toda la carrilera,
ya que las casas estaban frente a la misma por ambos lados. Después que terminaba la venta, corría a la escuela. Esto lo hice durante algunos años y mi amigo nunca me dejó solo. Él me indicó qué ingredientes usar en la preparación del pan y me acompañó todo el tiempo. En mi pueblo la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Era realmente un lujo, por lo que todos se dedicaban a trabajar hasta el cansancio para lograr sostener sus hogares. Las niñas y los niños trabajaban en lo que sus padres hacían, por lo que la educación pasaba a un segundo plano. Esa tarde mi amigo y yo llegamos a la casa. A lo lejos pude ver un grupo de personas que esperaban sentados en sillas artesanales de trocos de madera. Aquello era normal, ya que mi hermana mayor había puesto una especie de oficina en el patio de la casa, donde prestaba el servicio de leer las cartas que llegaban a los vecinos y también de darle contestación. Todo lo escribía a mano, pues no contaba con máquina de escribir. Su herramienta era un lapicero, muchas hojas y una vieja mesa de madera que le servía como escritorio. Mi hermana no cobraba por aquel servicio. Ellos en agradecimiento le daban algunas monedas. Otros le traían pan, leche o algún otro producto de los que ellos cosechaban. Este servicio ella lo prestaba todos los días y las personas tenían la paciencia de esperar todo el tiempo que fuera necesario para su turno, solo porque no sabían leer ni escribir. Para mí era muy natural la labor que mi hermana realizaba, pero esa tarde mi amigo me tomó de la mano y con su voz dulce y serena me dijo que me acercara. Yo era un niño, por lo que creo que no perturbé la intimidad que mi hermana guardaba con su cliente. En mi mano llevaba un carrito de pasta. Me incliné en el suelo y simulé que jugaba. Mi amigo me dijo: escucha la carta que la señora recibió y que tu hermana le está leyendo. Quiero que observes su rostro. Y es que en esos años no existían celulares ni medios de comunicación como los que existieron en el futuro. Para comunicarse con un familiar lejano se escribía una carta y se llevaba a la oficina de correos. Fácilmente se podía demorar hasta 2 meses y otros 2 meses para obtener la respuesta. Obedecí a mi amigo y observé el rostro de aquella mujer que con ansiedad escuchaba las palabras que salían de la boca de mi hermana. Era una mujer ya adulta. Su rostro demarcaba muchas arrugas que dejaban ver años de sufrimientos. La carta la había enviado un amigo de su esposo, donde le contaba que se encontraba hospitalizado por una enfermedad terminal. Su esposo había partido a buscar un mejor futuro para ella y sus 7 hijos. Al escuchar esta noticia, sus ojos se nublaron con llanto y dolor. Mi hermana trataba de consolarla. Mi amigo me miró directamente a los ojos y me preguntó: ¿crees que esto es una buena o mala noticia? Sin dudarlo un segundo le dije: una mala, muy mala noticia. Así es, agregó. La señora continuaba llorando, estaba totalmente descompuesta. Una mala noticia había logrado quebrantar a esta señora. Yo no pude aguantar y mi corazón sentía que se partía por el dolor, y compartí la angustia de aquella señora. Lágrimas brotaron de mis ojos sin que nadie más lo notara, sino mi amigo. Él me abrazó y ese abrazo, sin saberlo, me transportó al sitio donde alguna vez estuve cuando me ahogué en el río. Sentí nuevamente esa paz difícil de describir, como un bosque que al unísono sus árboles mueven sus hojas, entonando suaves melodías, difíciles de ser escuchadas por oídos humanos. Su voz dulce la escuché en mi oído derecho. Mi amigo, como un murmullo deseoso de no lastimar el tímpano de mi oído, me dijo: no temas, mi amado. Era la primera vez en mi vida que alguien me llamaba así, amado. No temas, mi amado. Tú observarás, así como observaste a esa señora, que algún día la humanidad comprenderá que yo no vine a traer malas noticias,
sino buenas noticias. Muy buenas noticias. Y entonces no habrá más lágrimas, sino que todos danzarán de alegría, de gozo, de paz. Todas las tardes cuando el sol se ocultaba y la luna brillaba con su resplandeciente belleza, escalaba una pared que había de ladrillo cocido y subía al techo de la casa que era de zinc. En el día el techo calentaba como si fuera un horno, pero en la noche se tornaba frío y eso me gustaba. En aquella altura sentía cómo el viento nocturno golpeaba suavemente mi cuerpo, dando una sensación de frescura. Me acostaba en el techo relajado y observando el cielo y sus infinitas estrellas que iluminaban como si fueran faroles puestos solo para mí. Mi amigo estaba a mi lado, como un compañero inseparable. Disfrutaba como yo de esos retiros en el techo de mi casa. Lo sabía, pues sus ojos reflejaban el universo para mí, y su sonrisa serena sí me lo hacía ver. ¿Cómo inició todo?, le pregunté. Me miró a los ojos y en esa mirada fue respondiendo a todos mis interrogantes. Si la humanidad pudiese dejar de verse a sí misma, podrían llegar a comunicarse con el pensamiento. Eso pensé mientras mi amigo me compartía su experiencia. Nuestro Padre es un todo y allí en aquel hermoso lugar no existe el tiempo. Es un eterno y hermoso presente. El tiempo solo existe para ustedes. Es como si nuestro Padre hubiera arrancado un pedazo a la eternidad y le hubiera puesto tiempo, aunque realmente ustedes han creado el tiempo. Allí en aquel sitio junto a mi Padre no existe la enfermedad. Por esa razón no logro entender cuando la humanidad afirma que el Padre los enfermó. Él no puede enviar lo que no tiene. Allí en aquel lugar solo existe salud y salud abundante, vida y vida abundante. No logro comprender por qué afirman que nuestro Padre les envió miseria, pobreza, si allí no existen esas falencias. Allí solo hay abundancia, prosperidad. Las calles son de oro, el mar es de cristal, y todos esos metales y piedras que ustedes llaman valiosas y preciosas, allí nos sirven de tapete. Nuestro Padre no puede enviar lo que no tiene. Algunos se atreven a asegurar que aquel lugar es como un reino terrenal, con una jerarquía piramidal, donde nuestro Padre sería el rey y juez absoluto y todos ustedes serían sus súbditos. No hay nada más ajeno a la realidad de esa afirmación. En aquel sitio solo existe justicia, paz y alegría por medio de la Ruach, como ustedes la llaman el Espíritu Santo. No es un gobierno piramidal como es costumbre entre ustedes, que tienen la idea de que el más grande es el que se encuentra en la cima y los demás son sus servidores. De esta manera han convertido todo en pirámides, desde lo religioso, lo económico, lo social y lo familiar. Siempre hay alguien que quiere estar por encima de los demás. ¡Qué equivocados están! Los líderes, en lugar de estar oprimiendo a su pueblo con impuestos rebuscados y miles de patrañas que tienen empobrecida a la humanidad, deberían conformarse con los aplausos del pueblo. Deberían conformarse con el gozo de sentirse servidores y no servidos, dejando de lado sus intereses personales y mezquinos y entregarse en cuerpo y alma al pueblo que confió en él. Allí solo será grande aquel que tenga el carácter de servir. Los demás sencillamente no podrán sobrevivir, y no porque nuestro Padre así lo quiera, sino que libremente han elegido la oscuridad, y ésta se desvanece ante la luz. Nuestro Padre creó un lugar donde ha enviado a los demonios. Es un sitio solo para ellos, donde estarán eternamente. Es como una pesadilla sin fin, donde quisieran despertar, pero es imposible. El fuego es continuo y la sed es insoportable. Lastimosamente los demonios arrastrarán hacia aquel sitio a todos aquellos que despreciaron la verdad y fueron tras la oscuridad. Así será el llanto y el crujir de dientes. En este momento comenzó a caer fuertes gotas de lluvia.
que rápidamente mojaron nuestros cuerpos. Sin querer dejar aquella amena conversación, bajé rápidamente del tejado, temeroso de los fuertes rayos que comenzaban a caer. Habían pasado algunos minutos después de las 3 de la mañana. Me senté recostado en la cama. Hacía algo de calor y la suave luz de un nuevo día entraba por las rendijas de la envejecida puerta de madera de mi habitación. Al abrir mis ojos, mi amigo estaba allí, recostado en la cama y con una sonrisa agregó: este es otro día que nuestro Padre hizo para ti, para que te goces y seas muy feliz. ¿Sabías que nuestro Padre al comienzo, en la semana de la creación, creó un mundo espiritual? Y ese mundo no tiene límites. Era un mundo bello, hermoso, donde habitaban los querubines, arcángeles y ángeles. Nuestro Padre es amor, amor puro, y Él quiso canalizar todo su amor a través de su querubín más amado, aquel que era el portador de luz, el lucero, el hijo de la aurora. Él lideraba este mundo espiritual y transmitía a los arcángeles y ángeles la inmensidad del amor de nuestro Padre. Todo en aquel mundo espiritual era armonía, paz, felicidad. Nuestro Padre los había creado con un propósito, para que los sirvieran y protegieran a todos sus hijos. Esto lo desconocía el portador de luz, quien continuaba liderando el mundo espiritual. Nuestro Padre hizo los cielos y los cielos de los cielos, y este ejército espiritual se postraba ante él. Estos ángeles, héroes poderosos, ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. Los ángeles lo alaban. Un solo ángel puede dar muerte a 185.000 hombres, pero también son mensajeros de buenas noticias y son capaces de reunirse en multitudes celestiales para traer bendición. Son obedientes y detienen un exterminio si nuestro Padre lo detiene. También los envía como espíritus a sus servidores, como llamas ardientes. Ellos tienen las llaves del abismo. Lo más extraordinario es que los ángeles están al servicio de todos los hijos que creen en espíritu y verdad en nuestro Padre. Ellos son capaces de sacarte deprisa de ciudades o situaciones en las que tú o tu familia puedan estar a punto de perder la vida. Son capaces de pasar delante de ti a estar detrás de ti con tal de proteger tu integridad. También irán delante de ti y podrás cruzar por sitios que para el mundo son peligrosos. Pero si obedeces a nuestro Padre, no te tocarán. Por el contrario, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Si estás en un sitio donde te sientes esclavo, maltratado, solo tienes que clamar a nuestro Padre y Él enviará un ángel que te sacará de allí. Te recordará tu diseño inicial, que eres valiente y un guerrero que sabrá librar la batalla. En momento de hambre el ángel te tocará para despertarte del adormecimiento y te hará ver los alimentos necesarios para tu sobrevivencia. Y una simple tortilla tendrá todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para confortarte y continuar tu camino por esa aventura que ha llamado vida. Mi amado, no solo los que se creen grandes en este mundo pueden contar con escoltas. Nuestro Padre ha hecho de los ángeles tus escoltas personales. Él les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos y te habrán de sostener en sus manos para que no tropieces con ningún problema. Los ángeles siempre estarán a tu lado, ellos te protegerán a tu salida y a tu llegada. Son los mejores para cuidarte. Nada se les pasa por alto. Son capaces de cerrar hasta las fauces de los leones. Y una vez partan de esa aventura llamada vida, los ángeles los llevarán al sitio donde se encuentra nuestro Padre. Ellos los escoltarán mientras vivan, y después los escoltarán hasta la presencia de nuestro Padre. Son capaces de abrir puertas con cerrojos, de cárceles de alta seguridad donde los detengan, mientras estén dispuestos a llevar el mensaje de vida y de verdad al mundo. Pues los antiguos habían recibido la ley por medio de ángeles, pero fueron incapaces de cumplirla.
Rompen cadenas para que tus manos queden libres iluminando el sitio donde te encuentres. Así, a ti te parezcan simples visiones, comenzarás a creer cuando las puertas de hierro se abran y quedes completamente libre, libre de todo lo que te ha tenido atado. Así estés a punto de naufragar, te animará a no tener miedo y te prometerá proteger la vida de quienes te importan. No temas. Así no logres ver estos ejércitos celestiales, ellos están allí, rodeándote, protegiéndote, porque para eso fueron creados. En la antigüedad hubo un hombre que sí lo creía, y aun estando rodeado de ejércitos enemigos, no tenía miedo. Él sabía que eran más poderosos los que están con él que los que estaban en contra. Así se lo hizo saber a su criado, que nervioso veía cómo el ejército enemigo se acercaba. Nuestro hombre clamó al padre para que abriera los ojos de su criado, y al instante el criado vio los ejércitos celestiales que estaban protegiéndolo. No seas como aquel criado y ten la certeza que los ejércitos celestiales están a tu lado para protegerte. No temas, ten fe. Los ángeles fueron creados para protegerte. Esta verdad fue la que no quiso creer el querubín amado, y se opuso a los deseos de nuestro Padre, quien ya tenía todo escrito y todo ya estaba hecho. Como el mejor de los arquitectos había diseñado los que ustedes llamarían el universo. Un universo físico aún sin descubrir por ustedes, ya que la humanidad ha estado a través de los siglos muy ocupada en sus propias disputas y guerras atroces, matándose unos con otros, hijos contra hijos, siguiendo ideales equivocados de mentes enfermas que solo los llevan al desastre y a la muerte. Es un paraíso bobo donde se sacrifican a gran cantidad de jóvenes humildes, de familias humildes en aras de salvaguardar un estado o un país cuyos líderes enfermos por la ambición escriben leyes que están ajenos de cumplir. En medio de su locura, conforman grandes ejércitos de jóvenes entrenados para matar y destruir la vida humana, tomando grandes extensiones de tierras de las que a esos jóvenes no les pertenece, ni siquiera el pedazo donde están parados. Nuestro Padre les entregó un universo, pero sus mentes egoístas les impiden ver más allá de sus propias ambiciones, y en su deseo de ser servidores han pisoteado a sus hermanos creyéndose los dueños absolutos del paraíso. No despiertan de su ignorancia. Desconocen que la fuerza del paraíso es la unidad y que un reino dividido no puede subsistir ni avanzar. Que el amor debe prevalecer entre todos los habitantes del paraíso, y como un solo cuerpo lleno de luz y de amor, prepararse para descubrir el universo que tiene ante sus ojos. No están solos. En esos momentos se escucharon las campanas de la parroquia del pueblo que anunciaban el despertar de un nuevo día e invitaban a los feligreses a la misa de la mañana. Aquella tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte y las labores del día se habían terminado, mi amigo, como de costumbre, me invitó a trepar un frondoso árbol de mandarina. Este árbol se encontraba a pocos metros de la entrada de la casa y siempre se encontraba en cosecha. Su fruto era dulce y abundante. Mi padre biológico nunca quiso vender aquella fruta. Las personas que llegaban a la casa sedientos tomaban del árbol la fruta y calmaban su sed. Podían comer las que quisieran. Mi padre biológico había sido desplazado de sus tierras por la violencia. Grupos armados hasta los dientes le habían obligado a salir de lo que él había venido trabajando durante muchos años, para el futuro y el bienestar de su esposa y sus 9 hijos. Eran tierras prósperas, cafeteras y de grandes cultivos. En medio de la lluviosa noche y con el estruendo causado por las armas de fuego, dejábamos todo atrás. Yo era el menor de los 9 hermanos. Me llevaban en brazos, llevando con nosotros solo la ropa que portábamos, y atravesando a pie grandes montañas, tupidas por vegetación inhóspita y diferentes sonidos de animales salvajes que buscaban su alimentación.
Fueron días que parecían interminables, una huida sin fin. Ya no se escuchaban los disparos ni los gritos amenazantes de un ejército oscuro y rebelde, pero el hambre, la sed y el frío comenzaban a quebrarnos. Sin embargo, mi padre biológico con su carácter firme y siempre positivo nos levantaba. Mi madre rezaba clamando por ayuda divina. A lo largo de un camino incierto, sin saber hacia dónde íbamos, fuimos encontrando cuevas en las montañas donde pasábamos las noches. Eran una especie de gruta, parecían talladas por manos celestiales, porque había agua que brotaba de su interior, y en las noches parecía que había un manto de calor que nos protegía del frío. Un día resplandeciente, cuando el sol estaba en lo más alto, llegamos a un pueblo. La gente parecía amable y nos dieron protección y vivienda. Allí comenzamos a trabajar en el campo y ayudando al dueño de la finca, quien nos proveía con los alimentos. Transcurrieron casi un año y mi padre biológico comenzó a notar que los habitantes del lugar tenían un color amarillento, cobrizo. Descubrió que existía un zancudo que al picar producía paludismo, una enfermedad que era capaz de producir la muerte. Las personas que eran picadas por este insecto comenzaban a sentir escalofríos, fiebre y sudor, diarreas y vómitos. Rápidamente abandonamos ese pueblo y nos fuimos a vivir a un pueblo lejano de allí, a la casa de mis abuelos paternos. Estos habían muerto, por lo que llegamos a ocupar la casa. Aunque no contábamos con nada material, la felicidad nos invadía a los 11. Por fin nos sentíamos seguros y rodeados de vecinos que estaban entusiasmados con nuestra llegada. Aquella vieja casa hecha de barro se encontraba en la mitad de un inmenso lote. Todos los vecinos tenían encerrada la casa en ladrillo, pero ésta se encontraba a la intemperie, sin cerros ni paredes que impidieran que alguien entrara. Aquel lote parecía una pequeña finca, un paraíso donde crecí y viví los mejores momentos de mi niñez y luego mi adolescencia. Habían árboles de todas las especies, naranjas dulces y agrias, mamoncillos, mangos, anones, chirimoyas, guanábanas, plátanos, cerezas, pitayo, papaya, limones, ají, coco, tamarindo y una gran variedad de plantas aromáticas como hierbabuena, toronjil y otras. Y a la entrada el gran árbol de mandarina. Mi amigo ya estaba arriba. Yo lo seguí rápidamente y estuve a su lado recostado en medio de dos ramas gruesas. Tomé del árbol una hermosa mandarina y la fui pelando lentamente. Luego tomé la mitad y la compartí a mi amigo. Los dos compartimos casco a casco aquel manjar. Luego me tomó de la mano y me dijo que cerrara los ojos. Así lo hice. Fue un viaje maravilloso. En un instante nos encontrábamos en otro sitio. Era otro planeta. Su cielo era rosado, pero sus características eran idénticas a la Tierra. Había grandes ríos, árboles de todas las especies, animales que corrían libres por las llanuras. El aire entraba por mis pulmones y sentía que rejuvenecía mis órganos. Como todo niño estaba asombrado. Era realmente bello. Mi amigo sonrió y agregó: no están solos. En el inmenso universo que nuestro Padre creó para sus hijos, existen muchísimos planetas como este, que están esperando el día que la humanidad llegue a ocuparlos. Solo deben amarse unos a otros para que la sabiduría divina descubra en ustedes como uno solo el propósito para el que fueron creados. La monstruosa ambición y el egoísmo de unos pocos detienen el verdadero significado de la vida al punto de sumir a toda la humanidad en un manto oscuro que los llevan a perderla. En el pensamiento de nuestro Padre jamás estuvo la idea de la muerte. Todo el universo fue creado para ustedes. Por lo tanto, no existen ideas enfermas de sobrepoblación.
pensamientos engañosos que pretenden hacer creer que al elevarse una gran cantidad de personas, podría empeorar el entorno y disminuiría la calidad de vida, que habría hambre y conflictos. Lastimosamente, esto ha existido desde el inicio, porque las falencias no están en el planeta ni en el universo, sino en los corazones y en las mentes perversas de unos pocos que se han adueñado a la fuerza de lo que nunca les ha pertenecido. Ustedes se creen los únicos, y no es así. Existen hermanos nuestros que se encuentran habitando diferentes planetas en la inmensidad del universo. Son también hijos de nuestro Padre, forman parte de la misma creación. En tiempos antiguos visitaron la Tierra. Ustedes lo pueden corroborar en sus escritos antiguos. Ellos no pertenecen al reino espiritual, son tan físicos como ustedes mismos, solo que ellos los adelantan en el amor, en la fraternidad. No son seres monstruosos, pues lo que nuestro Padre ha creado se caracteriza siempre por la belleza. Si aún no lo creen, dedíquense a amar y luego mírense en un espejo y descubrirán la exquisita belleza que los caracteriza. Algunos han atribuido a los encuentros extraterrestres como seres diabólicos, espíritus que vienen del inframundo para atormentar, y sus vidas se convierten en verdaderos infiernos. Sus cuerpos y sus mentes se desequilibran por permitir que sus corazones se alejen de la verdad. El universo les pertenece y podrán tomar posesión de él cuando sus corazones estén preparados para amar. En ese momento las puertas se abrirán a lo desconocido para ustedes. Los hoyos negros servirán de pasaporte a otra realidad. Y podrán trasladarse de un planeta a otro en el infinito universo en solo días. Atrás quedarán sus grandes esfuerzos por llegar a un planeta cercano y tratar de descubrir si es habitable o no. La realidad de ustedes les demuestra que fueron creados para nacer, crecer y morir. Pero la realidad de nuestro Padre es que nazcan, crezcan, se reproduzcan y vivan por muchos milenios en este universo. Y cuando el ocaso llegue y hayas cumplido tu propósito, regresarás a la presencia de nuestro Padre. No confundan lo físico con lo espiritual. El universo en toda su grandeza no es más que un granito de arena en el inmenso mar de la presencia celestial de nuestro Padre, que es la única realidad existente donde pertenecemos. Por tal motivo no existe razón para que lo espiritual se enfrente a la ciencia, ya que ésta solo descubre lo que nuestro Padre le ha entregado para procurarnos bienestar. La ciencia no es capaz de crear, solo descubre y continuará descubriendo lo que ya está creado, pero que se encuentra oculto como es la misma inmortalidad. El reino de nuestro Padre es diferente. No tiene nada que ver con cosas visibles y materiales, y ya está entre ustedes. Es un estado de paz, gozo, rectitud, y busca la perfección en ustedes más que pensar en comer o beber. El portador de luz no comprendía lo que ya estaba hecho, y acostumbrado a liderar aquel mundo espiritual como lo venía haciendo, quiso dar un golpe de estado a nuestro Padre y fue llevando a través de mucho tiempo una campaña difamatoria, con el fin de ocupar el lugar de nuestro Padre, convenciendo a la tercera parte de aquel ejército espiritual, quienes unidos comenzaron una guerra cósmica, una guerra terrible y real. No se peleaba por cualquier cosa. Se peleaba en términos de vida eterna y finalmente fueron derrotados. Después de la batalla en el lugar espiritual, el adversario y la tercera parte de aquel ejército, ya vencidos, fueron arrojados a la tierra. Nuestro Padre había creado la raza humana. Esta sería diferente. Sería una raza que podría ser material y espiritual a la vez. Ahora esta raza estaría encargada de canalizar todo su inmenso amor, ya que eran sus hijos los que ocuparían estos cuerpos físicos, y no solo estaban a cargo de dar el amor a todo el mundo espiritual,
sino que lo llevarían a toda la creación física. En su representación creó al hombre. Tiempo después del ADN del hombre, crea a la mujer colocando su propia esencia en ella, dándole el poder para traer vida, inteligencia, protectora de su familia. Todo a su alrededor es una hoguera, que desprende el calor necesario para mantener protegido a los suyos. Le entregó la fuerza necesaria para desempeñar muchos roles y muy importantes para su entorno y para el mundo. La mujer es un maravilloso ser, regalo de nuestro Padre, que en medio de su sabiduría quiso adornar la existencia del hombre, procurándoles a través de ellas la felicidad, la ternura, el amor y la vida. Ellas, quienes tienen el don de dar la vida, quienes en muchas ocasiones dan su vida por traer otra vida al mundo, que marchan de la mano de nuestro Padre en la continua creación del universo, quienes con su inteligencia, apoyo, nobleza, humildad y comprensión sostienen y apoyan las estructuras fundamentales de la vida. Ella, la mujer, que desde el comienzo nuestro Padre les entregó como la otra parte del ser, como el complemento del hombre, con iguales derechos y oportunidades por ser también creación divina, con dignidad propia, con todas las oportunidades que la misma vida le presente. Esa mujer maravillosa ha sido vilmente atropellada por el hombre, que desde antiguo le dio un papel insignificante, reduciéndola al nivel de un animal, tomándola solo para satisfacer sus deseos carnales y privándola hasta de lo más elemental. El hombre asignándose a sí mismo el papel de dirigente en el gobierno, la industria, la ciencia y aún en la religión, ha venido reduciendo a la mujer a la condición de esclava del hombre. Este ha sido uno de los errores más grandes, más costosos y el crimen más doloroso que el hombre ha cometido contra sí mismo. Porque al degradar a la mujer, el hombre se degradó a sí mismo. Todas las filosofías y religiones anteriores al cristianismo manifestaron una clara tendencia a menospreciar a la mujer. Algunos la tomaron como símbolo de la naturaleza engañosa e impura del mundo. Otros consideraron a la mujer como aliada del principio del mal, y algunos que se las dieron de inteligente simplemente consideraron a la mujer netamente inferior. Ni siquiera el cristianismo se pudo escapar de la fuerte tendencia, pues uno de mis amados, dirigiéndose a una de las ciudades, les aconseja que las mujeres se pusieran un velo para orar en la iglesia. Así lo exigía la costumbre judía. Pero mi amado, que decía que se hacía griego con los griegos y judío con los judíos, ante esta ciudad no logró ver con claridad y se dejó llevar más bien por su educación judía, que era muy machista. Más adelante, algunos clérigos dudaron seriamente que la mujer tuviera alma, y aún en algunas mezquitas del mundo colocan avisos donde prohíben la entrada a mujeres, perros y otros animales impuros. Esta actitud tan antigua y arraigada hizo que la suerte de la mujer en casi todas las esferas de la vida se convirtiera en una carga ingrata y amarga. Existen países donde la mujer sigue siendo ultrajada, ya que el hombre amparado en una cultura altamente machista abusa, golpea inmisericordiamente, tortura, viola y degrada a la mujer, a su esposa, que lo único malo que hace es trabajar para ayudar con el sustento de su casa. Ellas ven por sus hijos, preparan sus alimentos y se preocupan porque todo marche bien. La recompensa que reciben son ultrajes, patadas, palabras ofensivas y la tortura diaria de tener que compartir su cama con un enemigo en potencia, con un ser depravado y despreciado. Yo comprendo el drama de la mujer. Defendí a la mujer adúltera, pues en la mayoría de los pueblos los hombres, al verse más fuertes que las mujeres, se consideraron dueños de sus esposas. Para ellas el adulterio era un crimen, pero ellos hacían alarde de tener varias mujeres. Quise que lo comprendieran y proclamé siempre la igualdad entre el hombre y la mujer, y siempre iba acompañado de ellas.
Y todos estos roles, la mujer los desempeña con amor, y al hacerlo se siente en su verdadera esencia. Ella, al conservar internamente su esencia, es capaz de transformar todo su mundo. Nuestro Padre puso en el interior de la mujer el deseo de formar familia, que es la médula de toda sociedad. Ellas saben ser hijas y son las mejores. Saben ser hermanas y son muy fraternas. Y con su actitud apoyan para que no se pierdan los valores en la sociedad. Ellas son madres y también esposas. Siempre están en cuerpo y mente para su esposo y sus hijos. Y si de defenderlos se trata, un tigre quedaría pequeño ante ellas. A pesar del cansancio por todo lo que realizan para sostener la hoguera o el hogar, como ustedes dicen, ellas siempre están prestas para escuchar y se convierten en el apoyo emocional para su esposo, para sus hijos. Educa a sus hijos con su propio ejemplo, reconociendo que ellos a su vez serán la proyección de sus padres. Ellas fueron creadas para que vieran la grandeza de un todo con una sola mirada. Por eso para ellas el mundo es conquistable en todas las áreas, en la ciencia, en el deporte, en las artes, en la tecnología, en lo empresarial, en la religión, en la política y en muchos conocimientos donde siempre son las mejores. Ellas son emprendedoras y utilizan su sabiduría para generar ingresos con los cuales logran hacer realidad sus proyectos, el de su esposo y el de sus hijos. Son líderes innatas. Por esta razón, la verdadera imagen de nuestro Padre en este universo es la pareja. Un hombre solo no es imagen de nuestro Padre. A esa pareja canalizadora del amor de Dios se le entregó un sitio especial, un jardín, un paraíso del cual ustedes aún disfrutan y que han llamado tierra. Nuestro Padre no solo creó una pareja, creó una raza de hombres y mujeres que llevarían a cabo su plan, y dentro de ese plan no estaba contemplada la muerte. En el pensamiento de nuestro Padre no estaba la muerte para sus hijos. Eran seres de una estatura medianamente alta, 5 metros aproximadamente, puestos en un paraíso para que lo multiplicaran y lograran su propósito: canalizar el amor de nuestro Padre y que este amor se difundiera hasta en el mismo reino espiritual. Ahora, el hombre y la mujer se encargarían de expandir este amor en todos los confines del universo y del mundo espiritual. El paraíso estaba protegido por un manto como de agua cristalina que impedía que los rayos del sol pegaran directamente. No llovía. De la tierra brotaba un leve vapor que sostenía las diferentes especies de plantas. Una gama de muchos colores se dibujaba observando desde lo alto. Esta la formaban todas las especies de árboles frutales, diversidad de flores, ríos y mares. El hombre no tenía que esforzarse por conseguir sus alimentos, pues la tierra le proveía de todo. Los animales andaban libres por la llanura. El temor no existía, pues no se atacaban entre ellos. Esta pareja, aunque estaban desnudos, no se daban cuenta porque estaban cubiertos por la palabra de nuestro Padre, y esto los transfiguraba viéndose resplandecientes. Tiempo después, el adversario, mediante mentiras astutas, les robaría la palabra, y estos quedarían desnudos y desprotegidos. La mujer, aunque estaba desnuda, la gloria de nuestro Padre la cubría, la hacía ver espectacularmente bella, hermosa, radiante. Es por esa razón que las mujeres en la actualidad siempre están buscando trajes que las hagan ver hermosas, bellas, buscando recobrar de alguna manera la gloria que les fue arrebatada. Ustedes viven en la actualidad la misma situación. El adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, y si te encuentras sin palabra, podrá fácilmente destruirte. Vístete de la palabra de nuestro Padre y no permitas que las circunstancias de tu mundo te desnuden de ella. ¿Estás vestido de palabra?
Tu rostro resplandecerá como el sol del mediodía. Cada gesto tuyo será de gozo, alegría, paz, felicidad. No permitas por nada que el adversario robe las promesas que están escritas solo para ti desde antes de la creación del mundo. Estas promesas forman parte del testamento que he deseado dejarles y del cual ustedes, mis amados, son los únicos beneficiarios. Para reclamar ese testamento, el testador debería morir. Por esa razón, entregué mi vida, para que ustedes fueran dueños absolutos de las promesas que desde antes que existieran ya estaban disponibles para ustedes. No se dejen engañar por el adversario. Ante una palabra de muerte, tengan en su mente y en su boca una palabra de vida. Ante una palabra de enfermedad, tengan en su mente y en su boca una palabra de salud. Ante una palabra de escasez, tengan en su mente y en su boca una palabra de abundancia. Tengan en cuenta que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Así que debes pensar y hablar palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición. Porque los milagros comienzan por tu boca, por las palabras que expresas para ti mismo y para con los demás. Cuídate que el adversario no te desnude. En medio de aquel hermoso jardín estaba yo, el árbol de la vida, la palabra. Siempre estuve con ustedes, siempre estoy con ustedes y siempre estaré con ustedes. Mi fruto da vida y vida eterna. Ellos se alimentaban de mí, como en la actualidad ustedes tienen la oportunidad de alimentarse de mi palabra y vivir eternamente. Fueron 30 hermosos años en los que nuestro Padre se deleitaba con ellos. Fueron tardes hermosas en las que compartían bajo los frondosos árboles con sus hijos y podía ver cómo su amor se canalizaba a través de ellos, como torrentes de agua cristalinas que se expandía a lo largo y ancho, a través del mundo físico y del reino espiritual. La voz de mi madre biológica se escuchó a lo lejos. Me llamaba a comer. La cena estaba servida. Mi amigo me hizo una señal con la mano indicándome que obedeciera. Bajé presuroso del árbol de mandarina.